Con frecuencia aquí en Diario del 4 hacemos defensa premeditada del ejercicio de la política en la República Dominicana, porque particularmente la sociedad civil, esos estudiosos, cientistas sociales, académicos, que dan muchas lecciones de moral y de ética, viven demeritando a la clase política y la califican de usurpadora de recursos públicos, todas esas cosas. Bueno, no, eso es peligroso y es mucho más si hay políticos profesionales que están dándole al país servicios inestimables, fundamentalmente esa generación que ha accedido ya a la labor legislativa, esa que ha generado una nueva constitución, esa que ha generado nuevas estructuras institucionales de nivel en este país. Entonces, tenemos hoy un profesional de la política, sí señor, el doctor Carlos Gabriel García, diputado del Partido de la Liberación Dominicana. Del Revolucionario. Del Partido Revolucionario Dominicano. Porque la que viene detrás es Karen Ricardo, del PLD, del Partido Revolucionario Dominicano. Carlos Gabriel, hace tiempo que no ha cedido ahora, ya tiene buen tiempo en la representación del Partido Blanco, del PRD, del partido opositor de los últimos 12 años. Entonces, los últimos 8, pero que ya tiene 12 garantizados en la oposición. Y con él queríamos conversar hoy. Don Oriol, le dejo a usted buenos días. Buenos días. La oficina del diputado, del legislador de la República. Así es. Algunos proyectos interesantes, pero a mí me llama mucho la atención el de procurar una ley que sustente el principio constitucional del referéndum. Porque primero tenemos que establecer cuál es el alcance que le ha dado el constituyente a la figura del referéndum, si tiene limitaciones o si el pueblo puede expresarse sobre cualquier tema, aún sea contrario a la propia ley sustantiva del Estado. Entonces, esa ley es muy importante porque la ley tiene que interpretar, el legislador tiene que interpretar muy certeramente al constituyente. Bueno, ciertamente, Orión y distinguidos amigos, la República Dominicana, con la nueva Constitución que fue proclamada el 26 de enero del 2010, crea un nuevo marco jurídico para la República Dominicana, pero a la vez deja pendiente una agenda que contempla la creación de una serie de leyes para implementar mandatos constitucionales. Este es el caso de la ley de referendo. La ley de referendo estaba pendiente hace 2 años y algunos meses. Esa ley está contemplada y tiene su fundamento en el artículo 210 de la Constitución de la República. Mira qué artículo. El 210 de San Cristóbal. A este que tú te refieres. A este que tú te refieres, no, pero no ese es el de Santana. Este es el 210. Este es el 210 de la Constitución actual. Mira, ese artículo establece las consultas populares mediante referendo y dice una ley regulará su implementación y tiene 2 limitantes a las que tú te estás refiriendo. Una dice, no podrá ser utilizada para revocar mandatos de autoridades electas o designadas. Ese es uno. Y 2, necesita previa aprobación de las 2/3 partes de los presentes de cada una de las cámaras. Es decir, está claro el mandato constitucional y los alcances en las modalidades distintas que tiene el referéndum. La convocatoria al referéndum es que requiere de las 2/3 partes. De las 2/3 partes o la ley. No, no es la ley. Es que para convocar a un referéndum se necesita de una ley. Aún se pueda tener la parte fundamental de las modalidades cubiertas, porque hay 3 modalidades para convocar al referéndum, que es el Poder Ejecutivo, tiene esa facultad, el Poder Legislativo y por iniciativa popular, que es la parte innovadora que le permite a la sociedad tener iniciativa para convocar un referendo con la recolección del 2% de los electores, de la firma de los electores que están registrados en el padrón electoral. ¿Y en este momento equivale a más o menos cuánto? Bueno, hay unos 6 millones y tanto registrados en el último proceso electoral, el 2%. ¿Cuál es
en definitiva, la limitante que tiene esa convocatoria, para que se vea que no es un desorden, sino que es un mandato constitucional y que tiene un fundamento bastante rígido para ser implementado. Que aunque los ciudadanos recojan las firmas, aunque los ciudadanos cumplan con las formalidades de la misiva y la Junta Central Electoral pueda, después de tramitar eso al Tribunal Constitucional y ver que cumple y que no afecta mandatos constitucionales fundamentales, tiene que ir al Congreso. Entonces el Congreso es que determina con las 2/3 partes de lo presente en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República que el referendo debe ser convocado. ¿Cuándo se convoca? Dice la propia Constitución en el 2.9 que inmediatamente se publica la ley, porque es una ley, la ley tiene la Junta Central Electoral 70 días para la implementación del referéndum. En la República Dominicana, en estos momentos, ha provocado un poco de revuelo en los pasillos del Congreso Nacional el proyecto, por el tema que subyace de la reelección, pero no podemos estar expuestos a tenerle miedo a los temas. Además, es una figura moderna ya, el referéndum, de la democracia. Mira, el referéndum es un mecanismo que en América Latina tiene ya bastante tiempo en su implementación. Por ejemplo, Costa Rica en el 2006, cuando iba a entrar al TLC, lo sometió a un referéndum. Sí. Y recuerda que dividió la sociedad costarricense prácticamente en dos mitades. En partes iguales. Y ellos determinaron su incorporación después de no, estrechísimo. El Canal de Panamá, por ejemplo, creo que en el 2007-2006, para ser ampliado por el financiamiento que requería, ameritó un referendo, sí, claro, de convocar al pueblo y que decidiera el pueblo si estaba de acuerdo con esa inversión. Así es. Y el de Chile, América Latina lo recuerda en el año 1980 para el tema de la constitucional. Exactamente. Es decir, que es una figura que la República Dominicana estaba esperando. Y en Europa es de uso cotidiano. Cotidiano. Mira, el origen es del siglo XVI, sobre todo en el tema de los cantones suizos. En Italia tumba gobierno cada 6 meses. Sí, porque hay países donde tiene alcance revocatorio. Por ejemplo, en Colombia tiene alcance revocatorio de mandato. En la República Dominicana se le puso esos limitantes. Ahora, legislador, mire, se entiende el revuelo, Se entiende el revuelo porque esa pieza parecería la única brecha que le dejan abierta a la reelección. No tanto la referencia, pero es una brecha importante. Es interpretativa. Sí, pero... Porque por esto, porque si por ejemplo se produce un referéndum de esa naturaleza y se gana 80-20, como hablábamos fuera del aire, es muy difícil a un Congreso rechazar. ¿Cómo un Congreso rechaza ahora, eso? 50, sí, 55, 40 y qué sé yo cuánto, un momentito, que yo ahí se pelea. No, pero 80, 20. Pero sería bueno los alcances por ahí, con ese nerviosismo que ha creado todo eso. Mira, hay un aspecto que yo creo que puede calmar los nervios de quienes pueden estar pensando en ese recurso para echar a andar la figura de la reelección. No, y para crear esa estabilización, porque hay muchos objetivos que pudieran estar detrás de todo eso. Supuesto, Mira, es que a pesar de que el presidente de la República ponle el interés, que él ha dicho que no tiene ese interés, ponle el interés de que va a presentar un proyecto de esa naturaleza, él lo envía al Congreso Nacional. De todas maneras necesita la 2/3 parte de los diputados y de los senadores para implementar ese proyecto de reelección. No lo puede hacer motus propio, porque la Constitución establece esa limitante. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que hay... Ya no tienen que, como estoy de sacar 4 o 5 diputados del país para que no se lo compren. Pero yo te advierto, me dijo un diputado del PLD. ¿Claro qué es? Vámonos. ¿No te acuerdas que tuvo que encerrar unos diputados para que no se los secuestraran? No, son famosos los recursos a los que se apela. A lo que se apela. Pero yo creo que no le podemos quitar a la sociedad este instrumento, porque es un instrumento de democracia directa, claro que son de los escasos que todavía quedan para que la población pueda decidir por su propia voluntad cuál es el destino que quiere sobre una ley, sobre un reglamento, sobre un decreto o sobre cualquier otro tema de interés para la nación. Entonces yo creo que no podemos limitar los alcances de una democracia en función de tal o cual figura. En definitiva, es el pueblo que tiene que decidir su destino, porque en la democracia el soberano es el que tiene la última palabra sobre todos los temas, no de reelección o no reelección, no, sobre todos los temas, para que lo decidan 190 diputados
y 32 senadores, mejor que lo decida la población. En todo caso, si se fuera a someter a una situación de eso. Usted participó también, y fue figura clave, en una legislación que finalmente se aprobó y se comienza a aplicar precisamente, que es la regulación de todo lo que es la comercialización local e internacional de la chatarra y de otros asuntos. Es importante que nos explique los resultados prácticos de esa gestión, pero también que nos diga si en algún momento, dentro de esas averiguaciones que usted hizo para poder conformar toda esa estructura legal, se habló de la posibilidad de reabrir la única acerera que tenemos aquí, que es la Betaldón, para procesar chatarra y hacer entonces acero local. Pero el entorno general primero de la situación y luego lo que se ha logrado. Mire, realmente en el país resultaba y resulta todavía alarmante el tema del desmantelamiento de las estructuras metálicas del sector de obras del sector público y el sector privado. Aquí no escapó nada a ese proceso de deterioro en cuanto al mantenimiento de esas obras. Se llevaban las espadas de nuestros héroes, lo dejaban con la mano en el aire. A Peña Gómez le desmantelaron el monumento a la entrada del aeropuerto, el puente Duarte fue prácticamente puesto en un estado de colapso, porque siendo un puente colgante le estaban cortando cables. Todos los cables que lo sustentan, que lo soportan. En el plano de las carreteras, tú te trasladas por cualquier punto del país y todas esas vallas que son para proteger a los conductores fueron desmanteladas y los conductores están expuestos a caer al precipicio en cualquier descuido. Realmente es alarmante lo que estaba pasando. Entonces nuestra oficina se puso a examinar cables eléctricos. Aquí las empresas de comunicación en términos de las empresas de telecomunicaciones y la corporación de electricidad, sobre todo la distribuidora, han perdido millones de dólares cada año por la sustracción de esos cables a lo que usted hace referencia. Entonces nuestra oficina se puso a hacer un estudio referencial de cómo se origina esto primero, porque eso se origina por un mercado cautivo. Ustedes saben que esa gran explosión industrial, sobre todo en Asia, está demandando de hierro, está demandando de todos esos metales para ellos tener esos grandes hornos en operación. Y por eso es que ocurre en América Latina, sobre todo, viene ocurriendo esa sustracción masiva de hierro y de todo tipo de metal. Aquí usted no puede caminar por ningún barrio porque usted tiene que ir mirando muy detenidamente el alcantarillado, porque todas las tapas se las han llevado. Así es. Todas las tapas se las han... Y si no las suplantan con plástico como hay ahora... No hay forma. No hay forma. Entonces, nosotros creamos un marco jurídico después de hacer un estudio referencial. En otros países, por ejemplo, El Salvador prohibió la exportación por un tiempo hasta que hiciera el marco legal. Ahora es que están haciéndolo, pero ellos llevan 4 años prohibiendo la exportación de esa chatarra porque en el mercado local tenían posibilidad de ellos procesar esos metales que ellos producían de manera normal. En el plano nacional, usted hace referencia a un tema que nosotros tenemos esa limitante para la prohibición, y es que no tenemos una industria que pudiera suplir, que pudiera consumir toda esa chatarra que de manera normal, sin actos delictuales, se producen. Ese es un problema que nosotros todavía no tenemos la posibilidad de resolver porque está prácticamente al mínimo el tema de Metaldón. Esa es la realidad. No, Metaldón apagó el horno. Totalmente. De acero a acero. Lo que hace es que calienta una llamada palanquilla, que son unas barras de acero ancha, y las convierte en varillas de distintos grosores. Pero no es un buen negocio ese, Pedro. Bueno, porque si se la está robando es precisamente porque es buen negocio. Mira, ¿cuál es el efecto? Usted contactó a los ejecutivos de Metaldón. Claro, ¿Qué le dijeron? Bueno, ¿Por qué no procesan aquí la chatarra? Hay un tema de costo de producción. Parece que el tema de la electricidad estaba complicando la situación de la operatividad de la empresa. Algo tiene que haber. Pero, ¿qué hemos hecho nosotros? Bueno, primero, es un robo simple al día de hoy. Bueno, hasta la promulgación de la ley. A ti te agarraban llevándote los cables del puente Duarte, te llevaban y te sometían a la justicia. Tú estabas en libertad en horas, porque estaba calificado en los códigos nuestros como robo simple. Y eso obliga a una simple
prestación de fianza para ponerte en libertad. Ahora ya con la aprobación de esta ley se califica de robo agravado y te pueden imponer de 5 a 20 años de prisión. Ya ahí empieza, ya ahí empieza a endurecer la ley y el juez no tiene excusa el juez para ponerte en libertad. El juez ya tiene un instrumento para poder castigarte severamente porque tú estás imagínate eso del Puente Duarte, pero tú sabes una hora pico que ese puente por una hora pico a las 5 de la tarde o a las 8 de la mañana. Eso es increíble. Cómo un desaprensivo pone en peligro miles de vidas. ¿Cómo quedaron? Que no se sabe cómo diablos pudieron haber cortado unos cables anchísimos de acero. Porque, mire, don Pedro, son bandas. Son bandas organizadas, con estructura muy sólida. Claro. No se trata de un simple ciudadano que dice, déjame robar un cable para yo prender el fogón hoy. No se trata de eso. Aquí son bandas organizadas, esa es la verdad. Entonces, este proyecto de ley nos llena de orgullo a nosotros. Ya es ley, ahora se está en el proceso del reglamento, que tiene 90 días de acuerdo a la misma ley, para crearse el reglamento de implementación de esa legislación. Otro gran tema, y usted me permite a mí promover mi... Son iniciativas importantes. Desde que yo llegué al Congreso Nacional en el 2010, empecé a investigar el tema de las barrigolas. Ese fue un tema que lo asumimos nosotros a cabalidad. Y te quiero advertir lo siguiente, yo parecía una voz en el desierto. En los primeros días me decía, pero tú estás loco, Carlos Gabriel, tú lo que te estás buscando un problema, me decían los colegas. Y digo, no, es que ese contrato tenemos que revisarlo. Y yo tenía bien clara la estrategia, Moza, la estrategia, porque mucha gente dice, no, ese contrato lo hicieron y se robaron unos cuartos. La estrategia de nuestra oficina no era esa. La estrategia de nuestra oficina, cuando se hizo, estuvo bien. Ahora, con el incremento de los precios, hay que mejorar. Hay que mejorar. Y mira, y viabilicé correctamente. Ahí fue que eso viabilizó toda la discusión y la toma de decisiones. Y haber logrado que inversionistas extranjeros, fue clave, en medio de una crisis mundial severísima, acababa de estallar los efectos de la burbuja hipotecaria, acababa de estallar la burbuja financiera. Lehman Brothers, el banco más grande de inversiones del mundo, acababa de quebrar. Todos los bancos de inversiones habían dicho que no estaban en disposición de invertir en ningún tipo de proyecto. Placerón tuvo desde el 2002 casi hasta el 2009 y no se implementó. Entonces, estos señores de Barrick y de Goldcorp vienen al gobierno y le dicen, nosotros sí estamos dispuestos y lo vamos a hacer con la mayor parte con inversión de cartera. Inversión de cartera es su dinero, el que ellos tienen. Claro, lo van a tomar de su banco comercial, no banco de inversión, de su banco comercial. Por eso, en la renegociación hay una parte que se refiere al capital que ellos tomaron de propias instituciones asociadas. Que por cierto es uno de los grandes logros es una renegociación extraordinaria. El acuerdo preliminar, yo me conformo que llegue así mismo. Oiga, con el acuerdo preliminar del 8 de mayo, que se anunció el 8 de mayo. Qué bien se aplicó el Estado ahí, Y fíjate que cuando se hacen con inteligencia las demandas, se logran. Si tú divides la sociedad y que no, que ahora sí vamos nosotros a una negociación inteligente, patriótica, no se hubiese logrado. Porque si tú tienes un sector del Congreso que se opone, ¿quiénes fueron los principales abanderados? Muchísimos dirigentes del PLD junto conmigo. Después Abel Martínez, el presidente de la Cámara de Diputados, asumió esa bandera. El propio presidente Medina, cuando fue al Congreso, tuvo el aplauso generalizado de todas las bancadas que estaban allí. Fíjate que se unificó el pueblo dominicano en relación a esta demanda y no hubo necesidad de estar haciendo imputaciones innecesarias. Entonces yo creo que esos son los ejemplos que nosotros... lo que está relatando. Son ejemplos que tenemos que tomar en cuenta. Hay que unificar la población en las demandas colectivas. En los grandes objetivos del país. Las divisiones nunca han dado resultados. Carlos Gabriel, donde no hemos logrado unificar criterios es en el asunto de la reforma en el sector político y la ley de partidos políticos. Sí, ahí hay un déficit. Hay un déficit. Y a mí me gustaría conocer tu visión con Mira, yo soy miembro de esa comisión. La dirige Karen Ricardo, precisamente. Sí. Ella es que dirige la comisión de partidos políticos, una comisión bicameral que tenemos. Ella está presidiéndola. Y realmente ha hecho un gran trabajo. Ahora, tenemos algunas dificultades en 2 o 3 temas, porque no vayas a creer, ni el pueblo dominicano que nos está viendo en estos momentos dentro y fuera del país, que se trata de un proyecto inviable desde el punto de vista generalizado. Son 2 o 3 temas ahora mismo lo que tiene. Mira, el tema del voto preferencial, ese es uno. La Junta Central Electoral, por la vía administrativa, impuso el voto preferencial. Ahora, Roberto
y los demás miembros han retirado esa resolución, y si fueran a realizarse elecciones hoy, fuera por lista otra vez. Al día de hoy, en este momento se va a celebrar las elecciones congresionales y municipales, es por el listado, no es el voto preferencial. Entonces hay muchos diputados que quieren su voto preferencial. y muchos senadores, porque también el voto preferencial le permite a muchos senadores ir más fácil al Senado, porque si tú tienes, por ejemplo, yo soy candidato a senador de una provincia y tengo 2 diputados como ustedes que van a matarse a buscar su voto porque son buenos diputados. Claro. Pues yo voy suave. En coche, va. Yo voy en coche porque el voto que tú busques es un voto mío, y el voto que busques también es un voto mío. Entonces, fíjate, los senadores están de acuerdo con que se mantenga el voto preferencial, y muchos diputados también. Ese es un tema que divide. Además, el liderazgo político no está claro en una sola de esas propuestas. El otro tema son las primarias para escoger a los candidatos de los partidos y las propias autoridades. Hay una parte que se inclina que sea la Junta Central Electoral, que la haga la primaria en un solo día con el padrón de la Junta, y que cada militancia vaya y lo decida votando ese día. Y hay muchos dirigentes que entienden que eso es darle a la Junta un poder innecesario, porque cada partido tiene que tener la gobernabilidad de su propio proceso. Entonces, son diferencias de esa naturaleza. 2 o 3 puntos así que nos tienen, pero después no hay mayores inconvenientes. Con el tema de los recursos, que es quizás el que pudiera ser más difícil, lo que plantea cada uno de esos proyectos, y está haciendo un solo, de todos se hizo una matriz para hacer un solo código, de un solo proyecto de partido político. Mira, todos coinciden en algunos elementos de transparencia en el manejo de los fondos. ¿Qué líder político de lo que está dirigiendo se quiere contaminar con fondos de partido, de 2 o 3 pesos, de para aquí, 2 o 3 pesos para allí? Eso no es verdad, que el liderazgo político está detrás de eso. No es verdad. Pero tú le puedes asumir eso de que a Leonel, que es el presidente del PLD, que quiere manejar de que un peso allí, un peso aquí, o a Miguel Vargas, que es el presidente del PLD. O sea, fíjate que esos son temas que no nos van a dividir. Las primarias son de orden político. Los otros, lo que todavía nos mantienen en diferencia. Pero no hay en ese código mayores inconvenientes. Yo creo que se puede aprobar después que se definan esos 2 o 3 temas políticos. No son de carácter de transparencia. Ayer le dieron ustedes salida al préstamo para la presa de Montegrande, y parece que fue una decisión bastante amplia desde el punto de vista del consenso. Bueno, yo voté a favor. Yo no voto mucho por préstamo, pero yo voté a favor. ¿Por qué yo voté a favor de ese proyecto? Porque la región sur ha sido muy preterida. Administración tras administraciones. Desde Trujillo para acá, yo creo que tú haces un balance de la inversión que se ha hecho en el sur, y tú no puedes tener correspondencia desde el punto de vista del desarrollo humano si tú no haces inversión. Entonces, esa presa para ellos... Sobre todo ese tipo de inversión, con el impacto que tiene eso va mucho a tener. Retorno. Exactamente. ¿Tú entiendes? Entonces, yo creo que esas cosas la oposición, el hecho de ser opositor no te lleva a ti a ponerle obstáculo innecesario a un proyecto de esa naturaleza. A propósito, Carlos Gabriel, tú has sido una persona que en los últimos, unos meses, creaste todo un ambiente, no solo al interior de tu partido, sino entre los mismos partidos, todos los partidos y la población, cuando decidiste una de esas circunstancias que un político como tú, de carrera, se siente entrampado entre intereses partidarios que no le permiten a la organización avanzar. Y pareció en un momento que ya tú habías llegado al hartazgo y dijiste, me voy del partido porque no voy a estar en esta situación. Pero luego regresas. Entonces hubo ahí especulación de que si el hombre se va para el PLD, si va para aquí, si va para allá. Pero Carlos Gabriel sigue haciendo su trabajo en la Cámara, pero al mismo tiempo regresa a su partido y hoy está ahí en su partido junto con Miguel Vargas Maldonado y todo el equipo. ¿Cómo anda? ¿Cómo ves? Mira, José, ¿Cómo ves tú la situación interna? Tú tienes, ahora que regresaste... ¿Cuántos años? 33. Ahora que regresaste, ¿tú le ves salida? Mira, yo lo que primero... Y relanzamiento del partido. Brevemente a decirle a la población lo siguiente. Eso fue de enero a mayo. Y hay personas que creen que de toda la vida. Eso de enero a mayo, que yo... Porque quería mandarle un mensaje tanto a Miguel como a Hipólito de que era inviable el proyecto del partido en una disputa irracional. Y yo lo que hice fue un sacrificio personal
pero nunca me pasó por la mente ni siquiera de que abandonar el Partido Revolucionario Dominicano. Y el tema de Leonel viene por unas relaciones personales, pero que están ajenas a la política, son de discusiones de otros temas y de otras cosas. Yo creo que para combatir o competir políticamente con Leonel no hay que llegar a las descalificaciones personales. Y hay gente que ve cómo yo trato ese tema y entonces se confunde. Y cree que es una vinculación de otra naturaleza. No es así. Él es del PLD, yo soy del PRD, pero tenemos unas relaciones personales al margen de la política. Eso parece estar relacionado, perdóname, porque esta parece ser una interferencia necesaria. Eso parece estar relacionado con una nueva cultura política, lo que usted está intentando imponer. Mire por qué. Porque en la cultura política moderna se estila que las fuerzas en confrontación mantienen una relación estable fuera del campo ideológico. Mantiene una relación educada, moderna, estable, como parte ya de un conglomerado político. Y eso es lo que parece ser que usted ha puesto pero en práctica. Que es la política del siglo XXI. Claro. No es un problema ni siquiera que se puede confundir nadie de manera deliberada con esas relaciones de nuevo tipo. Mira, Rubalcaba es capaz de salir de las calles de París con miles de gente participando, haciendo reclamos a Rajoy para el Palacio de la Moncloa a discutir cómo se va a viabilizar. Como en efecto. Y lo hace. Como en efecto. ¿Qué ha hecho Obama? Y ahora Obama frente al tema de Siria, por ejemplo, ahora ha dicho yo necesito que McCain me apoye y fue y reclamó ese apoyo. ¿Qué es lo que te quiero decir? Es la política de estos tiempos, es que es total y absolutamente diferente. No es verdad, porque yo no participo en ninguna de esas actividades donde se levantan consignas de desconsideración personal y cosas, porque yo no comparto ese método. El método para mí debe ser el debate de las ideas. El método para mí es frente al país tener un discurso y tener una propuesta de nación. Yo no quiero un partido político que quiera llegar al poder sobre el cadáver de quien ejerce en un momento dado la presidencia de la República. Y por eso veo que Miguel va correcto cuando hace propuestas. Dice, sobre el tema de la delincuencia, yo quiero un pacto para nosotros buscar de manera conjunta salida a ese problema. Eso no desmerita a Miguel ni al PRD, al contrario, a la sociedad lo que tiene que ver es un partido que quiere cooperar con un problema grave de la sociedad dominicana en este momento. Eso lo que implica es otra cultura. Otra cultura política. Entonces, esa es la política de estos tiempos. Y el que no la observe y el que no la haga suya, mira, se va a quedar atrás. El problema es que eso no se asimila al interior del propio partido, porque quienes dicen y cuestionan esa actitud y esa forma de ver y actuar en política, las mayores críticas vienen precisamente pero del se van interior quedando rezagados. Pero dime una cosa, ¿cómo ves? Porque realmente el Partido Revolucionario Dominicano tiene una situación delicada. Esa oposición es el gran partido de la oposición, pero está en una situación de división. ¿Cómo lo ves tú en el corto plazo? Ahí viene el 16, y el 16 no solo es para una candidatura presidencial que se ha querido disminuir o reducir el tema a la candidatura presidencial. Hay mucha gente que son los legisladores, municipios, o sea, hay una situación creada al interior de gente que tiene derecho. Yo tengo mis aprensiones, pero también mis esperanzas colocadas en el análisis que merece ese tema. Por lo siguiente, el PRD es un partido que ha superado muchas vicisitudes, pero te voy a decir lo siguiente. En estas elecciones, como tú bien planteas, del 16, no solo son las elecciones presidenciales, sino que está en juego el nivel congresional y el nivel municipal. Así es. El PRD, a pesar de esos problemas que no son nuevos, en el 10 fue el partido más votado. Por eso tuvo la casilla número 1. En el 12, a pesar de las dificultades también que se presentaron, nosotros logramos una victoria en 28 provincias de 31. En 28 provincias el PRD fue el partido más votado de partido a partido. Y mira, no pierda de vista en el análisis de ustedes este dato que le voy a dar. Y yo creo que lo sabe Leonel, lo sabe Danilo y el liderazgo del PLD. Al ser elecciones conjuntas, el liderazgo local va a jugar un papel estelar. No solo el líder que encabece la boleta. Y el PRD es duro en materia local, en materia de liderazgo local, un partido duro. Fíjate que esa votación es el resultado de ese trabajo, porque en materia de recursos no se pueden hacer comparaciones en los proyectos presidenciales que no hemos Pero ese liderazgo local del PRD. Ese liderazgo local, cuando entra en juego ahora, que tú digas, bueno, en Pedernales
Babeto y Pirrín, uno es de Hipólito y otro de Miguel, pero ellos allá tienen una comunidad de intereses en el tema municipal y el tema congresional. Si tú logras articular esa boleta y decir, ese hacho prendido y esas 30 son de ustedes, miren los recursos aquí, lo sabe Diony y la gente del PLD, que no van fácil con esa gente de manera unificada. Tú le dices en Barahona a los muchachos, tú le dices, Tabito, que es el síndico, Aquiles y Fabio, que son los dos diputados de nosotros, mire, esta es la boleta que va, está incorporado todo el mundo aquí. Estos son los recursos. ¿Tú crees que Mateo y Medina, que es la diputada, van fácil con ellos allá? No, ellos lo saben. Y eso tú lo trasladas provincia por provincia. Tú te vas a Dajabón y tú le dices a Severina Gil, que es la diputada, y a Mario Torres y a los demás líderes del partido allá. Señores, esta es la boleta, está incorporado todo el mundo. Miren los recursos aquí. ¿Y tú crees que Sonia Mateo, Sonia y Olgo van fácil allá? Ellos saben que no van fácil. Y Jambielú no van fácil. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? A pesar de esos problemas arriba que tú puedes ver, cuando esa boleta junta, que es una boleta conjunta, vaya al escenario electoral, lo saben los dirigentes del PLD que no van fácil, Amén de que hay algunos problemas también que no son propios del PRD, que también lo tiene el PLD, porque Sonia y Olgo no se toman un café juntos, tú lo sabes. Sí, o sea, ellos tienen su problema también, que tú no lo ves aquí, pero ellos tienen su problema también allá. Sí. Y tú vas, por ejemplo, a La Romana, ahí está el director del CEA, su esposa, pero también ahí tú tienes que poner dos diputados que son buenos dirigentes, que es Teodoro Reyes, y tú buscas ahí a Plutarco. Pero si tú le dices a Eugenio Cedeño, tú le dices a Ramón Agramonte, tú le dices a los cedeños de nosotros, y tú le dices al liderazgo del PRD, esta es la boleta, está integrado todo el mundo y estos son los recursos. ¿Y tú crees que ellos van fácil ahí? Bueno, lo sabe Teodoro y lo sabe la esposa del senador y el director del CEA. O sea, lo que te quiero decir, no pierda de vista que ahora, antes un líder alaba toda la boleta cuando era candidato presidencial. Sí. Ahora son los líderes locales los que van a marcar la diferencia en términos de agenciarse los votos para ellos hacer realidad la sindicatura, los municipios, las diputaciones y las senadurías. Mire, la licenciada Karen Ricardo estuvo por aquí, pero está indispuesta y pide excusas. Tuvo que regresar a la casa. Molestias que no le permiten hacer exposición. Es una gran diputada, yo sé. Y es una diputada que para mí siempre ha merecido el respeto de la bancada contraria a su partido, que es el PLD. Sí, ella ha estado aquí otras veces con nosotros y le agradecemos mucho. Pero hizo el esfuerzo y allí en el parqueo dijo que él lo intentó, pero no podía. Eso nos permite a nosotros hacer con usted una elucubración de envergadura, lo confieso. Mire lo que pasa. Ha sido estilo del comportamiento político tradicional negar prácticamente lo que es la herencia que recibe cada gobierno. En esta ocasión parecería, y lo dijo el señor consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que es un alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, en esta ocasión por primera vez se produce lo que llaman un relevo con dos jefaturas distintas. O sea, los planes básicos de Lionel lo va a proseguir o lo está prosiguiendo. Liderazgos que se complementan, decía él. Entonces dice, aquí está dando entonces lo que se llama un liderazgo complementario. Exactamente. Eso no se había estilado aquí, a tal punto que los gobiernos cuando sucedían al otro, obras básicas y planes básicos se paralizaban. Es más, aquí hay obras que tienen 20 y 30 años que no concluyen, solo porque fueron herencia recibida, no agradable. Pongámosle esa calificativo. ¿Cree usted que ha llegado el momento, ahora que tenemos una estrategia nacional de desarrollo por los próximos 30 años, con algunas debilidades, pero como usted sabe, todo producto humano es corregible en cualquier momento? La colectividad política, ahora hablemos de las fuerzas principales, no los gallos locos que para hacer oposición o buscar titulares hacen cualquier tipo de planteamiento. Las fuerzas básicas, las que han demostrado vocación de poder, están llegando a algún grado de convencimiento de que ya el país tiene que tener un proyecto de desarrollo que involucre a todas las fuerzas. Bueno, ese fue un planteamiento que desde el 2008
vino haciendo el PRD. Yo fui director de comunicación de la campaña de Miguel Vargas en esa etapa del 2008. Y Miguel hizo un planteamiento que contemplaba precisamente una invitación al liderazgo político a la realización de un proyecto de nación a largo plazo. Yo creo que es lo que nosotros lo planteamos a 20 años. La Estrategia Nacional de Desarrollo lo plantea a 30 años. Y el país no tiene salida desde el punto de vista del desarrollo humano y desde el punto de vista del progreso como nación en el concierto de naciones civilizadas, si no procura que el liderazgo político tenga continuidad en el tiempo en temas de carácter estratégico. Porque esto no quiere decir que los partidos políticos pierdan su identidad y los rasgos que lo distinguen de los demás en función de su propuesta programática a la nación. Eso no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que si tú como partido con vocación de poder hace un compromiso, por ejemplo, con otro partido con vocación de poder, como es el PLD, sobre el tema eléctrico, no sufrirá ninguna interrupción el programa de ejecución de financiamientos y de obras en el tiempo. No importa el cambio de gobierno que ocurre en el 16 o que ocurre en el 20, porque en definitiva, cada partido debe saber que es la nación el centro fundamental de cada una de esas visiones de Estado. Es un problema de cultura política que tiene el país. Eso no ocurre solo con los cambios de gobierno. Es que si yo soy ministro de Educación y luego Danilo te nombra a ti, no, vamos como ministro de Educación, tú vas con tu propio librito en el propio gobierno de tu propio partido e interrumpe las ejecutorias que ya había iniciado. No, esa es la realidad. Y esa es la realidad. Que impera en las ejecuciones de las políticas públicas en la República Dominicana. Eso no puede continuar pasando. Claro que no. Es que la República Dominicana con mini proyectos de nación no va para ningún lado. Tiene que haber un gran proyecto de la República Dominicana. Y eso no sacrifica, reitero, porque ese es el miedo que tienen algunos, eso no sacrifica la identidad partidaria. El hecho de que tengamos un solo programa en materia energética, PLD, PRD, que son los partidos que polarizan la simpatía del electorado, eso no disminuye a ninguno de los dos partidos. Al contrario, beneficia al pueblo dominicano. ¿Cómo vamos a pedirle desarrollo al parque industrial dominicano, al aparato productivo, si no es competitivo desde el punto de vista del fluido y del precio de la energía? Señores, cuando usted hace una comparación con los países de la región, en el costo de la energía, la República Dominicana queda fuera inmediatamente de la competitividad, porque tú no le puedes pedir a un empresario que compra 5 centavos de dólar en cualquiera de los países que compiten con nosotros, y a nosotros 20, 25 y por encima de 15, tú no le puedes pedir competitividad porque el costo de producción se te dispara inmediatamente. Entonces, el liderazgo político tiene que darle respuesta a eso. Carlos Gabriel, el liderazgo político es el que está llamado por su propia naturaleza a encabezar todo el proceso de transformaciones que amerita la sociedad dominicana y el Estado Nacional en procura de mejorar la calidad de vida de la población y que avancemos a la ruta hacia el desarrollo. Pero ese liderazgo político encuentra en algunas de sus propias, en sus actitudes, pero además frente a ellos, en algunos sectores importantes del país, de la denominada sociedad civil, a verdaderos francotiradores que parecen dispuestos a tratar de sacar de escenario prácticamente a la colectividad política. Sí, a la colectividad política. Militante. Pero sin que ni siquiera se vislumbre en ellos mismos el sacrificio que significa colocarse los zapatos de un político para dirigir un proyecto de nación. ¿Cómo ves tú, como político, verdad, que avisado, tienes tiempo en esto, esa actitud, cómo tú vislumbras el desempeño de esa sociedad civil que tiene tanta vigencia y tanta incidencia, sobre todo a nivel de los poderosos medios de comunicación? Bueno, mira, en España en estos momentos se puso a circular un libro que se llama La buena gobernanza para el siglo XXI. Y se hicieron varios foros para analizar precisamente el destino político de la humanidad desde el punto de vista de los modelos de gobierno. Y uno de los temas precisamente es ese que tú abordas. Se hacían dos visiones bien claras en función del monopolio de las ideas que en estos momentos tienen esos sectores, que se dividen en dos grandes polos. Decía uno de los expositores, decía que el desafío de la democracia es poder lograr combinar las conquistas hacia un desarrollo pleno de sus gobernados, manteniendo las libertades y manteniendo
las diferentes aristas que la democracia tiene que garantizarle como libertad a esos mismos gobernados. Y decía, la democracia está sometida precisamente a vencer esos desafíos, de lograr esa conquista con la presión de una sociedad civil que muchas veces quiere desplazarlo en su conducción de políticas públicas. Decía, o sea que por allá el asunto se percibe también. Claro, y decía, precisamente China, ponía el otro modelo, decía, China ha logrado grandes conquistas, grandes avances en el programa de desarrollo social y humano que ellos tienen, pero lo ha hecho sobre la base de sacrificar las libertades públicas y las libertades políticas de sus gobernados. Entonces el desafío es una vía, no una tercera vía vieja, sino la tercera vía nueva es combinar el desarrollo de los pueblos manteniendo las libertades públicas. Pero fíjate que ponía a la sociedad civil como desafiante precisamente de una de esas aristas. Yo creo que la sociedad civil tiene que saber cuál es su papel. Su papel no es desplazar a los actores políticos que luchan por la toma del poder, porque para eso entonces tienen que convertirse en partido político y procurar votos, procurar apoyo de ciudadanía. Eso es lo que yo le reclamaba a Participación Ciudadana, que reúne todas las condiciones de una estructura para política, un partido que se convierte en partido político. Ya juega su papel como partido político, pero no como sociedad civil, porque tú no puedes contaminar lo que es una organización de la sociedad civil de estos tiempos con la estructura y la participación del liderazgo político de una nación. Son cosas totalmente diferentes y creo que ahí empieza la decadencia de la sociedad civil, cuando no sabe interpretar el rol que le corresponde. Porque tú percibes decadencia de la sociedad civil, la percibes. Claro, fíjate que aquí hemos tenido varias organizaciones. Ellos mismos lo están confesando, que ya no generan el fervor, el entusiasmo, la movilización de otro tiempo. No, y tú lo observas en el tiempo, porque hemos tenido otro modelo de participación. Recuérdate de Moderno, por ejemplo. Moderno, sí, claro, lo recuerdo. Quiso convertirse en partido político. Sí. Empezó como sociedad civil. Intento fallido, después quiso no fueron a 3 pueblos, a 3 provincias. Después de 3 provincias tuvieron que regresar. Tiene una cosa rápida, porque ya queremos darle paso a Lalo, qué bueno, el pobre que está esperando ahí para darnos una visión amplia de los deportes. Se nota, principalmente en Europa, y fruto de la terrible crisis económica de los últimos años, de 2007 a la fecha, que hay un resurgir, un replanteamiento, una renovación de principios ideológicos que por mucho tiempo normaron el trabajo político. Ya usted nota que el PSOE anda cada vez más identificándose con el Partido Socialista que está de gobierno en Francia, y ya ambos liderazgos hacen un llamado a la socialdemocracia de Europa a conformar un frente único de ideas, de planteamientos, para oponerlo a lo que ellos llaman el sector conservador. Pero eso es dentro de la misma Unión Europea. Se están formando bloques. Y tienen identificado, lógicamente, a Alemania como el portaestandarte del conservadurismo. ¿Cree usted que eso va a tener repercusión en América Latina y que de nuevo la socialdemocracia vendrá por sus pueblos? Mira, América Latina ha tenido un espejo político en esas políticas europeas, pero en Europa hay una lucha mayor, y es que se observa después de la unificación de la vieja Alemania a un cuarto Reich de nuevo tipo también, y ese es el problema. Yo analizando, aunque con falda. Sí, yo analizando con algunos políticos, yo estuve en Francia recientemente y es uno de los problemas, que es que Alemania quiere perfilar sus políticas en todo el territorio de la comunidad europea. Fíjate que ellos son los que ordenan cuando hay un salvamento, si hay uno nuevo o si se mantiene que está en Grecia. En los niveles de los préstamos de España. Es decir, ellos están, y es una nueva visión que tienen los alemanes, pero que también ha provocado un movimiento contestatario, si se quiere, de las demás naciones que no quieren ser víctimas de una sola política y de una sola visión. Yo creo que América Latina, mire, el gran desafío de América Latina es lograr que el crecimiento que de una u otra manera se puede ir conquistando pueda desparramarse en todos los sectores de la vida nacional, lograr una calidad de vida para su pueblo superior a la que hemos tenido en este momento. La República Dominicana, si usted mide el crecimiento de la década de los finales de 60 y principios de los 70 hasta el día de hoy, anda por los 4.5 y por los 5 casi de manera generalizada. Pero si usted hace una auditoría pueblo por pueblo, ver el impacto que ha tenido ese crecimiento. Esa distribución de la riqueza. La distribución de la riqueza es inicua, realmente merece el liderazgo político fijar su atención en ese tema. Exactamente.
en ese tema. De y la socialdemocracia y esos pensamientos ideológicos son los que generan ese tipo de sensibilidades. Claro. Porque definitivamente si usted deja el activismo político sin basamenta ideológica, se va al pragmatismo ciego. Se va al pragmatismo ciego. Y no tiene ninguna visión ni sensibilidad humana. Así es. La estructura ideológica es como la linterna de Dios, en el que va iluminando el camino del político que va tomando medidas administrativas para ayudar a ese crecimiento de su pueblo. Qué conversatorio más bueno. Qué productivo. Y le agradecemos mucho al doctor Carlos Gabriel García, que es vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano, porque siendo precisamente el partido al que se le atribuye menos desarrollo ideológico, por efecto de las pugnas que han hecho que la gente olvide que tiene origen, que tiene fundamento. Él es una demostración clara de que de los alumnos de Peña Gómez todavía se preservan ejemplos concretos de políticos de la nueva era. Vamos a esperar que... Sin haber perdido la esencia. Muchas gracias. Que la legisladora Karen se recupere de él. Sí, que se recupere. Pero mientras tanto, vamos a darle paso a Lalo. Sí, él viene trae una serie de informaciones interesantes. Y más luego a nuestra sección cultural con la que cerramos la revista. Nosotros regresamos mañana.